Con todo nuestro arsenal terapéutico, ¿por qué menos de una cuarta parte de los pacientes con diabetes alcanzan sus metas combinadas de A1C, presión arterial y lípidos? Es una pregunta que de verdad nos desafía a todos en la práctica clínica. Bienvenidos a Código 24/7, Claridad y Criterio Clínico. Soy el Dr. Nicky Becerra y hoy vamos a desglosar las respuestas que proponen las nuevas guías de la ADA para 2025. Miren, esta pregunta es el centro de todo lo que vamos a discutir hoy. Vamos a sumergirnos en las actualizaciones clave de los estándares de atención de la Asociación Americana de Diabetes para 2025. Y quiero ser muy claro, no estamos hablando de pequeños ajustes. Lo que vamos a ver son cambios filosóficos profundos en cómo abordamos el manejo de la diabetes, una condición que, como bien sabemos, no para de crecer en prevalencia y complejidad. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a empezar con la cruda realidad del cuidado actual, para luego pasar a la visión integral que proponen estas nuevas guías. Después, analizaremos las novedades en fármacos y tecnología, destacaremos el importantísimo enfoque centrado en la persona y al final vamos a destilar las conclusiones clínicas más relevantes para nuestra práctica diaria. Muy bien, entremos en materia. Para entender por qué estas guías son tan increíblemente necesarias, primero tenemos que mirar de frente una realidad clínica que francamente nos interpela a todos. Este número, 22.2%, es realmente para detenerse a pensar. Si nos vamos a los datos poblacionales más recientes, que son de 2015 a 2018, vemos que apenas 1 de cada 5 adultos con diabetes en Estados Unidos logró alcanzar las metas combinadas de control. Pensemos en eso por un momento. Es una cifra muy baja. Entonces, el punto clave es que hablamos de un control integral, hemoglobina glicosilada, presión arterial y lípidos. Que menos de 1 de cada 4 pacientes lo consiga es una verdadera llamada de atención. Y esto no solo refleja lo compleja que es la enfermedad, sino también ese fenómeno que todos conocemos muy bien en la trinchera clínica, la inercia terapéutica. Esa demora en intensificar el tratamiento cuando los objetivos no se están cumpliendo. Y aquí es donde las guías 2.2025 marcan un verdadero punto de inflexión. Se alejan de esa visión un poco anticuada, centrada solo en la glucosa, para abrazar un enfoque mucho más integral, mucho más holístico del paciente. Ahora fíjense en esto, que es muy interesante. Miren cómo se formaliza esta visión holística. Vean los nuevos endosos de sociedades de gran prestigio. Por primera vez la sección de adultos mayores tiene el respaldo de la Sociedad Americana de Geriatría y la de Obesidad por The Obesity Society. Y además se añade una subsección completamente nueva y muy necesaria sobre el cuidado dental. Esto nos obliga como clínicos a pensar en la diabetes como una condición sistémica desde el minuto 1. Y todo esto se traduce en recomendaciones clínicas muy concretas, muy accionables. Por ejemplo, la recomendación 415 nos dice que debemos referir para un examen dental anual. La 5.38 es simple pero potentísima. Levantarse cada 30 minutos. Y la 819, ojo con esta, aborda un tema clave en esta era de los agonistas de GLP-1. El tratamiento para el peso no es para bajar y ya está. Es una terapia de mantenimiento para sostener los beneficios a largo plazo. Bueno, pasemos ahora a lo que seguramente muchos están esperando, las actualizaciones en el tratamiento. Aquí, las guías reflejan los avances más significativos que hemos visto en los últimos años. Este es quizás uno de los cambios conceptuales más importantes de todos. Dejamos atrás ese algoritmo lineal, enfocado casi exclusivamente en la A1C. El nuevo paradigma nos exige, desde el principio, evaluar el riesgo cardiovascular y renal del paciente. Si una persona tiene enfermedad aterosclerótica, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, los inhibidores de SGLT2 o los agonistas del receptor de GLP-1 ya no son una segunda o tercera línea, se convierten en una prioridad por su beneficio demostrado en proteger órganos. Y esto es clave, independientemente del nivel de A1C. Y las guías también se ponen muy prácticas, Abordan un problema del mundo real que nos está afectando a todos. La escasez de medicamentos, y establecen un algoritmo claro. La clave, como siempre, es la comunicación con el paciente y una estrategia por pasos. Primero, intentar con un fármaco de la misma clase. Si no se puede, uno de otra clase con beneficios similares. Y siempre con un plan de monitoreo muy estricto. Y esta recomendación ilustra brillantemente el cambio de paradigma en tecnología. La recomendación 7.2 es transformadora. El monitoreo continuo de glucosa ya no es una opción para más adelante o solo para quienes tienen un mal control. Para la diabetes tipo 1 se convierte en una consideración desde el día 1 del diagnóstico. Esto, en esencia, democratiza el acceso a datos cruciales para un manejo óptimo desde el mismísimo inicio de la enfermedad.
Pero claro, los fármacos y la tecnología son solo una parte de la ecuación. Las guías de 2025 ponen un énfasis que no habíamos visto antes en los aspectos humanísticos del cuidado. Reconocen que la mejor ciencia del mundo es inútil si no podemos conectar de verdad con la persona que tenemos enfrente. El lenguaje importa, y vaya que importa. Las guías nos empujan a adoptar un lenguaje centrado en la persona, no en la enfermedad. No es un diabético, es una persona con diabetes. No es incumplimiento, son barreras para el automanejo, lo que nos obliga a investigar qué es lo que está impidiendo el éxito. No hablamos de glucosa buena o mala, sino de valores dentro o fuera del rango objetivo. Este cambio, que parece sutil, fomenta una verdadera alianza terapéutica en lugar de una relación paternalista. Y por primera vez se formaliza la evaluación de los determinantes sociales de la salud como parte de la evaluación médica integral. Esto ya no es opcional ni anecdótico. Debemos preguntar activamente sobre la seguridad alimentaria, la vivienda, el transporte, la situación financiera, porque todos estos factores impactan directamente en la capacidad de una persona para manejar su condición. Esta pregunta nos lleva directo al corazón del asunto. Piénsenlo. ¿De qué sirve prescribir el análogo de insulina más avanzado con un conteo de carbohidratos perfecto si la persona no sabe si va a tener comida en su mesa esa noche? El contexto social no es un extra, es una parte fundamental del plan de tratamiento. Muy bien, para ir cerrando y aterrizando todas estas ideas, vamos a sintetizar los grandes cambios filosóficos que estas guías nos proponen. Cambios que, desde ya, debemos empezar a integrar en nuestra práctica clínica. En resumen, el espíritu de 2025 es ser más holístico, más proactivo, más práctico y sobre todo mucho más centrado en la persona. Pasamos de tratar números a tratar a la persona en su totalidad, con todo su contexto biológico, social y personal. Es un llamado a ser más preventivos, a usar la tecnología y los fármacos de forma más temprana e inteligente y a reconocer que el verdadero cuidado de la diabetes ocurre fuera de nuestro consultorio. Y les dejo con este pensamiento final. Las guías son el ideal, son el ¿qué debemos hacer? El gran desafío para todos nosotros es el cómo. ¿Cómo implementamos esta visión tan completa en consultas que a veces son de 15 o 20 minutos? La respuesta probablemente está en el trabajo en equipo, en optimizar nuestros sistemas de salud y en un compromiso continuo con la educación, tanto la nuestra como la de las personas a las que atendemos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este análisis de las guías ADA 2025 les sea de gran utilidad en su práctica. Si les ha parecido valioso, no olviden dejar un like y suscribirse para más contenido de claridad y criterio clínico. Nos vemos en el próximo Código 24/7.